Baltazar tenía 92 años, y sus pasos lentos y cuidadosos lo delataban desde el momento en que entró en la concurrida cafetería. Aquella tarde de otoño, en el centro de Puebla, la ciudad vibraba con la energía de la gente que iba y venía, sin detenerse a mirar ni un solo instante en las historias de las personas a su alrededor. Él, sin embargo, avanzaba con una especie de reverencia, como si cada paso que daba requiriera la fuerza que la vida le había arrebatado en todos esos años. Con una camisa desgastada y un sombrero que había visto mejores días, Baltazar se dirigió hacia el mostrador. Su mano temblorosa se posó sobre una pequeña cantidad de monedas en su bolsillo y, con el aliento entrecortado, susurró una breve plegaria. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido algo sólido y caliente, y ese pensamiento lo hacía sentir aún más débil. Cuando por fin llegó frente a la dueña de la cafetería, una mujer robusta y severa llamada Leticia, su voz se quebró en un susurro casi inaudible. «Disculpe, señora, ¿podría venderme algo de comer?» Leticia lo miró de arriba abajo, y su expresión pasó de la indiferencia al desprecio. La presencia de aquel hombre de ropas raídas y apariencia frágil le resultaba más una molestia que una oportunidad de ayudar. Para ella, Baltazar no era más que otro anciano perdido, probablemente buscando aprovecharse de la amabilidad de algún transeúnte. «Esto es un restaurante, no una beneficencia», respondió Leticia en tono seco, ni siquiera dignándose a mirarlo a los ojos. Sus palabras resonaron con frialdad, llenando el ambiente de una tensión que los clientes cercanos no tardaron en notar. Algunos incluso comenzaron a murmurar y a lanzarle miradas de desaprobación, como si la sola presencia del anciano arruinara su tarde. Baltazar bajó la vista, avergonzado, con manos temblorosas, sacó las monedas de su bolsillo, las únicas que le quedaban, y las puso sobre el mostrador. Eran unas pocas, quizás no suficientes para el menú, pero cargadas con la esperanza de alguien que solo deseaba calmar el hambre de aquel día. «Esto es lo que tengo, tal vez», intentó decir, sin terminar la frase, sus ojos húmedos de humillación y cansancio. Leticia soltó una risa breve, casi burlesca, y sacudió la cabeza. «Con eso no alcanza ni para un café. Mejor váyase, viejo. Aquí no regalamos nada». Y con un gesto, le indicó la salida. En medio de su desesperación, Baltazar empezó a dar media vuelta, sus fuerzas y dignidad rotas bajo el peso de las palabras de Leticia. Pero, en ese preciso instante, una voz clara y segura se alzó en el lugar. «Espere, señor». Todos voltearon hacia la mujer de cabello oscuro y porte elegante que había dado un paso hacia el mostrador. Su nombre era Paloma, una empresaria reconocida en la ciudad, conocida no solo por su éxito, sino por su generosidad hacia quienes menos tenían. Paloma miró a Leticia con una mezcla de incredulidad e indignación. Sin dudar, sacó un billete de su cartera y lo extendió sobre el mostrador. «Quiero un almuerzo completo, y es para él». Su voz firme no dejaba lugar a réplicas, y su mirada no se apartó ni un momento de los ojos de Leticia, quien, contrariada, tomó el dinero y se giró para preparar la orden. «No tenía que», murmuró Baltazar, conmovido, sin saber si debía aceptar tanta bondad. Pero Paloma se volvió hacia él, sonriéndole con una calidez que parecía abrazarlo en medio de su vergüenza. «Claro que sí. Usted merece un almuerzo tanto como cualquiera de los que están aquí. ¿Entiende?», respondió ella con una dulzura que hacía mucho no escuchaba en ninguna voz. Baltazar asintió, y, sin saberlo, ambos compartieron un momento en que el tiempo pareció detenerse. Baltazar observó a Paloma con una mezcla de asombro y gratitud, mientras ella lo ayudaba a sentarse en una mesa junto a la ventana. A su alrededor, los murmullos de los clientes se multiplicaban, cuestionando en voz baja por qué una mujer como ella había decidido intervenir en algo que muchos veían como una escena incómoda. Paloma, sin embargo, estaba más interesada en saber cómo Baltazar había terminado en esa situación. Algo en él le recordaba a su propio padre, a quien había perdido hacía ya algunos años, y con quien guardaba un lazo que no se había roto ni siquiera con su partida. Sentía que ayudarlo era, de alguna forma, un acto de honor para la memoria de su padre. Cuando Leticia llegó con el plato de comida, lo puso sobre la mesa con un gesto seco, claramente molesta por la intromisión de Paloma. Sin embargo, Paloma se mantuvo firme y la miró a los ojos, dejando claro que no estaba allí para tolerar malos tratos. Le agradecería que tratara a todos sus clientes con el respeto que merecen.
dijo Paloma en voz baja, pero con la fuerza suficiente para que Leticia la escuchara claramente. La dueña apenas asintió, y se retiró con pasos apresurados y una expresión de disgusto. Baltasar, aún nervioso, miró el plato frente a él. Era un simple platillo de frijoles, arroz y un trozo de carne, pero para él parecía un banquete. Con manos temblorosas, tomó el tenedor y empezó a comer, casi con cuidado, como si no quisiera desperdiciar ni un solo grano de arroz. «Gracias. No sé cómo agradecerle, señorita», murmuró Baltasar, sin atreverse a levantar la vista. «No tiene que agradecerme nada», respondió Paloma, sonriendo con suavidad. «Todos pasamos por momentos difíciles alguna vez. Solo estoy feliz de poder ayudar un poco». Mientras Baltasar comía, Paloma lo observaba en silencio, notando pequeños detalles que la hicieron preguntarse quién era realmente aquel anciano. Llevaba puesto un reloj antiguo en su muñeca, cuyo diseño clásico y el desgaste del tiempo lo convertían en algo muy distintivo. Lo reconocía de algún lugar, pero no lograba recordar de dónde. De repente, una imagen fugaz cruzó su mente, y sus ojos se abrieron con asombro. El reloj era idéntico al que solía llevar su antiguo amor, Raúl. Hacía tanto tiempo que no pensaba en él, en esa historia que había quedado atrapada en su pasado, cuando era joven y aún soñaba con un futuro juntos. Decidió preguntarle, intentando disimular el interés que la invadía. «Disculpe, Baltasar, ¿ese reloj que lleva es suyo desde hace mucho?» Baltasar levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Miró el reloj con nostalgia y acarició su superficie desgastada antes de responder. «Este reloj», comenzó, con una sonrisa triste en sus labios, «no era mío, pertenece a alguien muy querido, a mi hijo, Raúl. Fue un regalo que le dieron, de alguien a quien él amó profundamente». Paloma sintió un nudo en la garganta. ¿Sería posible? ¿Era este hombre el padre de Raúl? Miles de recuerdos se arremolinaron en su mente mientras intentaba disimular la emoción que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Había algo en aquella conexión que le revelaba que, sin lugar a dudas, Baltasar no era un extraño en su vida. En silencio, miró al anciano, quien, ajeno a la tormenta de emociones de Paloma, continuaba su comida, llevándose cada bocado con una especie de gratitud que ella nunca había visto. Mientras Baltasar comía, Paloma seguía observando cada detalle del anciano, sintiendo que, de alguna forma, el destino la había traído hasta esa cafetería para hacerla enfrentar las sombras de su propio pasado. Sus pensamientos la llevaban a aquellos días de juventud, cuando su vida y la de Raúl parecían entrelazadas por un lazo irrompible. Con el corazón acelerado, se armó de valor y volvió a hablar. «Señor Baltasar, su hijo. Raúl, ¿verdad?» Paloma tragó saliva, tratando de controlar la emoción en su voz. «¿Podría contarme un poco sobre él? Quizás yo lo haya conocido alguna vez». Baltasar levantó la cabeza, sorprendido por la pregunta, y por primera vez, sus ojos brillaron con un destello de emoción al recordar a su hijo. Se quedó en silencio unos segundos, y luego dejó escapar un suspiro profundo. «Raúl era un buen hombre», empezó, su voz temblando ligeramente. «Trabajaba mucho, siempre fue así desde joven. Tenía grandes sueños, pero la vida a veces se encarga de quitarle a uno lo que más quiere». Paloma sintió el peso de cada palabra. Recordaba a Raúl tal como Baltasar lo describía, siempre lleno de esperanzas y ambiciones. Ambos se habían conocido en un evento benéfico y, desde el primer momento, Paloma había sentido una conexión única con él. Fueron días intensos, llenos de planes, de promesas que ambos creían que algún día se cumplirían. «No sé si está enterada», continuó Baltasar, con la mirada perdida en sus recuerdos, «pero Raúl falleció hace algunos años. Me dejó a mí y a su madre, solos». El dolor en su voz era casi palpable, y Paloma tuvo que contener las lágrimas que pugnaban por salir. Raúl había sido su primer amor y la primera gran pérdida de su vida. Ahora entendía por qué aquel reloj le resultaba tan familiar. Era el mismo que ella le había regalado en un cumpleaños, como símbolo de su amor y de su promesa de permanecer juntos. Baltasar la miró con curiosidad al ver sus ojos brillantes. «¿Lo conoció, verdad?», preguntó, como si él también estuviera tratando de entender la conexión entre ellos. Paloma asintió y en un susurro confesó: «Raúl y yo nos amábamos. Fue hace mucho, pero nunca lo olvidé. De hecho, su recuerdo ha estado conmigo todos estos años.
Baltasar se quedó en silencio, visiblemente conmovido. Las palabras de Paloma parecían ser un bálsamo para su corazón, que había sufrido durante tantos años en silencio. Entonces, tal vez el destino nos ha reunido aquí hoy por una razón, murmuró, mientras una débil sonrisa aparecía en su rostro. Paloma asintió, sintiendo que aquella reunión inesperada era, de algún modo, una manera de cerrar un capítulo inconcluso de su vida, pero también sentía un impulso de hacer algo más, algo que fuera más allá de aquella conexión momentánea. Sin saber exactamente por qué, Paloma tomó la mano de Baltasar, mirándolo con ternura y decisión. Don Baltasar, no sé cómo ha sido su vida desde entonces, pero puedo imaginar el dolor que ha pasado. Me gustaría ayudarlo. Déjeme hacer algo por usted. Baltasar, sorprendido, solo alcanzó a asentir, sin poder pronunciar palabra, mientras las emociones de aquel momento lo abrumaban. Ambos, sumergidos en recuerdos y en promesas no cumplidas, comprendieron que aquella conexión los uniría más allá de las circunstancias. Paloma y Baltasar permanecieron en silencio por unos momentos, compartiendo ese entendimiento silencioso que solo se tiene entre personas que han pasado por el mismo dolor. Finalmente, Paloma, aún con la mano de Baltasar entre las suyas, rompió el silencio. ¿Y su esposa? Comenzó ella con cautela, queriendo saber más de la familia que Raúl había dejado atrás. ¿La madre de Raúl? ¿Cómo ha estado ella? Al mencionar a su esposa, el rostro de Baltasar se oscureció con una tristeza profunda. Desvió la mirada hacia la ventana, observando cómo la vida seguía fluyendo afuera, como si el mundo no se detuviera por los recuerdos dolorosos que cargaba en el alma. Isabel, mi esposa, suspiró, como si al decir su nombre removiera el peso de años de sufrimiento. Ha sido difícil para ella. Isabel siempre fue una mujer fuerte, con un carácter firme, pero la muerte de nuestro hijo la rompió. Desde ese día, nunca volvimos a ser los mismos. La voz de Baltasar tembló, y Paloma sintió como su corazón se apretaba al escuchar la tristeza contenida en esas palabras. Sabía muy bien lo que significaba perder a un ser amado, y, en especial, entendía lo difícil que debía haber sido para Isabel vivir con esa pena. Baltasar continuó, como si hablara más para sí mismo que para Paloma. Perdimos mucho, poco a poco. Nos aferramos a lo que nos quedaba, pero a veces ni siquiera el amor es suficiente cuando la vida te arrebata tanto. Se detuvo, y su mirada se posó nuevamente en Paloma, con un brillo de sinceridad en los ojos. La verdad, señorita Paloma, es que vivimos en la calle desde hace años. Perdimos nuestra casa, nuestras pertenencias, y ahora apenas tenemos un refugio donde pasar la noche. A Paloma le costó asimilar lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que los padres de Raúl, un hombre a quien había amado profundamente y que alguna vez había tenido una vida llena de promesas, terminaran en la indigencia? Sintió una mezcla de pena y culpa. Sabía que no podía hacer nada para cambiar el pasado, pero sentía la responsabilidad de hacer algo en el presente. Baltasar, comenzó ella, sus palabras temblorosas por la emoción. No debería vivir así. Ustedes no merecen estar en la calle. Baltasar negó con la cabeza, y su semblante se endureció ligeramente. Isabel no aceptaría ayuda fácilmente. Ella siempre fue orgullosa, incluso después de todo lo que hemos pasado. No es una mala mujer, pero a veces ese orgullo le impide ver que necesitamos ayuda. Paloma comprendió que no sería sencillo convencer a Isabel de recibir ayuda. Sabía, por sus conversaciones con Raúl, que su madre siempre había tenido una visión muy particular del mundo, y que no aceptaba caridad de nadie. Sin embargo, en su mente, Paloma ya estaba decidida. No podía abandonar a Baltasar después de todo lo que había descubierto ese día. Baltasar, aún confundido por la bondad de Paloma, la miró con gratitud y una pizca de desconfianza. ¿Por qué hace esto por nosotros, señorita? ¿Por qué ayudar a dos viejos como nosotros, después de tantos años?, preguntó casi temeroso de la respuesta. Paloma lo miró con ternura y sonrió. Porque no me olvido de lo que Raúl significó para mí, don Baltasar. Tal vez yo también necesite cerrar ciertos ciclos y creo que ayudarles es la mejor forma de hacerlo. Baltasar asintió, aceptando aquella respuesta, aunque una parte de él seguía sintiendo que quizás estaba soñando. Mientras se despedían, ambos sabían que aquel encuentro no era el final,
sino el inicio de una nueva etapa que, aunque llena de desafíos, estaba también cargada de esperanza. Esa noche, Paloma apenas pudo dormir. El rostro cansado de Baltasar y la sombra de Isabel flotaban en su mente, ambos envueltos en una niebla de recuerdos y cicatrices no sanadas. Al amanecer, decidió que no podía esperar más. Iría a buscar a Isabel y a Baltasar. Tenía que hablar con ella en persona, ver en qué condiciones vivían y, sobre todo, tratar de encontrar la forma de ayudarlos. Después de preguntar en la zona, Paloma descubrió que Baltasar y su esposa pasaban las noches en un refugio improvisado cerca de la estación de autobuses, en las afueras de Puebla. Allí, en una de las esquinas menos transitadas, bajo una serie de lonas y cartones que servían de abrigo, los encontró. Baltasar, al verla llegar, se levantó rápidamente, visiblemente nervioso. «Señorita Paloma, no esperaba que viniera tan pronto», dijo, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Antes de que pudiera responder, una voz rasposa y dura interrumpió el momento. Era Isabel, una mujer de mirada penetrante y semblante serio, cuyos ojos, pese a estar cansados, conservaban una determinación férrea. «¿Y usted quién es?», preguntó Isabel, cruzando los brazos y mirando a Paloma con desconfianza. Paloma, comprendiendo que Isabel era una mujer difícil de persuadir, se acercó con calma y la saludó con respeto. «Señora Isabel, soy Paloma. Nos conocimos ayer, cuando su esposo entró a una cafetería buscando algo de comida». Paloma hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Conocí a su hijo, Raúl. Fuimos importantes el uno para el otro, hace muchos años». Isabel la miró en silencio, su rostro endureciéndose ante la mención de Raúl. Parecía que las emociones estaban a punto de desbordarse en ella, pero, en lugar de mostrar debilidad, su expresión se tornó aún más fría. «Así que es por eso que está aquí». Isabel la miró de arriba a abajo, intentando leer las intenciones de Paloma. «Pues sepa que no necesitamos de su caridad ni de su lástima». Baltasar intentó intervenir, pero Isabel lo detuvo con un gesto. Su orgullo y el dolor acumulado durante los años parecían ser su única defensa contra la idea de recibir ayuda de una desconocida. «Isabel, por favor, escucha lo que tiene que decir», insistió Baltasar, preocupado de que su esposa rechazara la única mano que alguien les había tendido en mucho tiempo. Isabel soltó una risa amarga, sin apartar la mirada de Paloma. «¿Escuchar qué? ¿Que viene a darnos obras o a recordarnos lo que perdimos?» Isabel hablaba con resentimiento, y su voz contenía la furia acumulada de años de sufrimiento. «Si realmente amaste a mi hijo, entonces debes entender por qué no quiero tu ayuda». Paloma sintió el impacto de sus palabras, pero no retrocedió. Sabía que Isabel no lo hacía por maldad, sino por el dolor de una madre que había perdido a su hijo y se había visto obligada a vivir en condiciones indignas. «Entiendo su dolor, señora Isabel», respondió Paloma, con voz suave pero firme. «Yo también sufrí la pérdida de Raúl. Su recuerdo sigue vivo en mí, y no busco lastimarlos ni humillarlos. Solo quiero ayudarlos a tener una vida mejor». Isabel la miró fijamente, sin ceder en su postura, pero, en el fondo, Paloma pudo notar un atisbo de duda en sus ojos. «Si es así», dijo Isabel, en un tono menos agresivo, «demuéstrelo. Las palabras no son suficientes para nosotros, no después de todo lo que hemos perdido». Paloma asintió, sabiendo que la desconfianza de Isabel no se vencería fácilmente. Sin embargo, en su interior, estaba decidida a hacer todo lo posible para cambiar la vida de aquella familia. Con un último gesto de despedida, se retiró del refugio, sabiendo que esa conversación era solo el comienzo de su promesa. Mientras se alejaba, Baltasar la observaba con gratitud y esperanza, deseando que, esta vez, el destino les trajera algo más que dolor. Después de su encuentro con Isabel y Baltasar, Paloma se sumió en una profunda reflexión. Sabía que no bastaba con ofrecerles dinero o un lugar para quedarse. Isabel era una mujer de orgullo firme, y su desconfianza hacia los gestos de caridad era tan fuerte como su dolor. Paloma debía encontrar una manera de ayudarlos sin que sintieran que estaban recibiendo una limosna. Esa noche, sentada en su escritorio, Paloma revisó algunas propiedades que poseía en la ciudad, entre ellas un pequeño apartamento que había quedado vacío y necesitaba reparaciones. Pensó que podría ofrecerles este lugar, no como un regalo, sino como una oportunidad de retribución, dándoles una forma de reconstruir su vida con dignidad.
Al día siguiente, Paloma fue de nuevo al refugio cerca de la estación de autobuses. Isabel la observó con los mismos ojos fríos de la vez anterior, pero Baltasar le sonrió, aliviado de verla nuevamente. «Señora Isabel, don Baltasar», comenzó Paloma, tomando aire y hablando con la seriedad que la ocasión requería. «He estado pensando en una forma en la que ambos puedan recuperar algo de estabilidad, de modo que se sientan seguros, y con una posibilidad real de reponerse». Isabel arqueó una ceja, manteniendo la desconfianza. «Continúe», respondió en un tono seco. Paloma continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Tengo un apartamento que está vacío y necesita algunas reparaciones. Me gustaría que ustedes lo usaran como su hogar, con la única condición de que me ayuden a restaurarlo y mantenerlo en buen estado». Baltasar la miró, sorprendido por la propuesta, mientras Isabel, aunque cautelosa, no apartaba la mirada de Paloma. La oferta era generosa, pero la forma en que Paloma la presentó no parecía una simple caridad. Era una oportunidad de trabajo, de retribuir la ayuda sin perder la dignidad. «No se trata de que yo les esté regalando nada», agregó Paloma, fijando sus ojos en Isabel. «Se trata de que confío en ustedes y en que, juntos, podemos mejorar nuestras vidas. El apartamento podría ser su hogar, y así ustedes me ayudan con las reparaciones y el mantenimiento». Baltasar tomó la mano de Isabel, y ella le devolvió la mirada con un brillo de incertidumbre. Sabía que las opciones para ellos eran pocas, y que el frío de la calle y la soledad los estaban desgastando. Tras un largo suspiro, Isabel finalmente asintió. «Aceptaremos su oferta, Paloma», dijo, con un tono que reflejaba tanto alivio como orgullo. «Pero le pido que no espere compasión de nosotros. Hemos vivido de forma independiente por muchos años, y nos costará aceptar que alguien nos esté ayudando». Paloma sonrió, comprendiendo que, para Isabel, esta era una pequeña victoria en medio de su dolor. «No espero compasión, señora Isabel, solo su compromiso», aseguró Paloma, agradecida por el acuerdo. Así, Paloma y la pareja pactaron reunirse al día siguiente para ver el apartamento y comenzar con los arreglos necesarios. Isabel y Baltasar, por primera vez en años, sentían que la vida les daba una nueva oportunidad de recuperar su dignidad y algo de paz. A la mañana siguiente, Paloma pasó a recoger a Baltasar e Isabel en el refugio. La pareja había empacado sus pocas pertenencias, consistentes en una pequeña maleta y algunas fotos viejas que Isabel había logrado conservar a lo largo de los años. Los rostros de ambos reflejaban una mezcla de esperanza y nerviosismo, mientras se despedían de aquel lugar que, aunque duro y frío, había sido su hogar durante tanto tiempo. El trayecto al apartamento fue silencioso, pero cargado de emociones. Isabel miraba por la ventana del auto, y Baltasar sostenía su mano, brindándole apoyo en el primer paso de este nuevo comienzo. Al llegar, Paloma les mostró el edificio, un pequeño complejo de apartamentos en un vecindario modesto pero tranquilo. «Aquí es», dijo Paloma, abriendo la puerta y dejándolos pasar primero. La pareja entró al departamento, que estaba visiblemente deteriorado. Las paredes necesitaban pintura, había grietas en algunas esquinas, y los muebles eran escasos y desgastados. Sin embargo, para Isabel y Baltasar, aquel espacio representaba algo mucho más valioso que el lujo. Era la oportunidad de recuperar su sentido de pertenencia y seguridad. Baltasar miraba cada rincón del lugar con ojos brillantes, como si estuviera observando algo que había anhelado durante años. Isabel, a su lado, se acercó a una ventana que daba a un parque y respiró hondo. La luz que entraba por el cristal iluminaba su rostro, y por un momento pareció volver a ser la mujer fuerte y decidida que había sido en el pasado. Paloma rompió el silencio, ofreciéndoles un plan de trabajo. «Como verán, hay bastante que hacer aquí. Podemos empezar con la pintura y luego revisar las reparaciones más urgentes. Yo me encargaré de los materiales, pero ustedes tendrán la libertad de elegir los colores y arreglos que quieran. Este es su hogar ahora». Isabel asintió lentamente, aceptando la propuesta, y miró a Paloma con una gratitud que, aunque silenciosa, era profunda. Por primera vez en años, sentía que su vida volvía a tener un propósito. Baltasar, conmovido, se acercó a Paloma. «No sé cómo agradecerte esto, señorita Paloma», murmuró, apretando suavemente su mano. «Has hecho más por nosotros de lo que nadie había hecho antes». Paloma sonrió, tocada por sus palabras. «Solo estoy cumpliendo una promesa, don Baltasar. Una promesa que hice hace mucho, a alguien que ambos amamos. Esa tarde,
comenzaron a trabajar en el apartamento. Paloma se quedó con ellos, ayudándoles a pintar las paredes y a limpiar el espacio. Las risas y las conversaciones llenaron el lugar, creando una atmósfera de calidez que parecía haber estado ausente de sus vidas por demasiado tiempo. Para Isabel, cada pincelada era una liberación, un paso más lejos del dolor y la amargura que habían dominado su vida desde la pérdida de su hijo. Baltasar, aunque fatigado por los años, trabajaba con dedicación, decidido a transformar el lugar en un hogar digno. Y Paloma, al observarlos, sintió que estaba cerrando un ciclo y abriendo otro, uno lleno de paz y empatía. Al final de la jornada, exhaustos pero satisfechos, los tres se quedaron en la sala improvisada, rodeados de latas de pintura y brochas. Isabel, apoyada en el hombro de Baltasar, cerró los ojos con una sonrisa apenas perceptible, y Paloma los observó en silencio, agradecida de haber formado parte de este nuevo capítulo en sus vidas. Con el paso de los días, el apartamento comenzó a transformarse de un espacio vacío y frío en un hogar acogedor. Las paredes ahora lucían un cálido color beige que Isabel había elegido con esmero, y pequeños detalles personales, como fotografías y adornos antiguos que habían logrado conservar, comenzaban a dar vida al lugar. Paloma visitaba casi todos los días, trayendo provisiones, muebles sencillos y, sobre todo, su compañía, que era quizás el mayor regalo para la pareja. Una tarde, mientras Baltasar arreglaba una silla y Paloma organizaba algunos libros en una estantería que acababan de colocar, Isabel los observaba en silencio. Aunque al principio había dudado de las intenciones de Paloma, ahora comenzaba a verla con otros ojos. La empresaria había mostrado un respeto y una empatía que Isabel no había encontrado en nadie desde la pérdida de su hijo. Después de un rato, Isabel se acercó y, con una voz suave y seria, habló a Paloma por primera vez de manera más personal. Nunca le pregunté por qué sigue ayudándonos. No es solo por Raúl, ¿verdad? Hay algo más. Paloma se detuvo, sorprendida por la franqueza de Isabel. Se volvió hacia ella, buscando las palabras correctas para expresar lo que había guardado en su corazón desde el primer día que los había encontrado. Tiene razón, señora Isabel, respondió Paloma, en tono reflexivo. Raúl fue una persona importante en mi vida, pero esto va más allá de él. Desde pequeña, siempre he creído que todos merecemos una segunda oportunidad, una mano amiga cuando más la necesitamos. Y, de alguna manera, creo que ayudarlos a ustedes también me ayuda a sanar algunas heridas. Isabel asintió en silencio, comprendiendo que, al igual que ella, Paloma también llevaba cicatrices profundas en el alma. Sin decir más, se acercó a Paloma y, en un gesto de aceptación, le dio una palmada en el hombro. No necesitaban decirse más. Aquel simple acto simbolizaba un entendimiento que iba más allá de las palabras. Esa misma noche, Paloma los invitó a cenar en su casa. Isabel aceptó a regañadientes, ya que todavía le costaba aceptar gestos de generosidad, pero Baltasar la convenció con una sonrisa y una broma sobre la posibilidad de probar algo distinto a los guisos básicos que ambos preparaban desde hacía años. La casa de Paloma, aunque moderna y elegante, estaba decorada con sencillez y calidez. Mientras cenaban, compartieron risas y anécdotas, y, por primera vez en mucho tiempo, Isabel y Baltasar sintieron que la vida les brindaba un respiro. Paloma les habló de su infancia, de su familia, y de cómo, a pesar de su éxito, siempre había sentido que le faltaba algo que el dinero no podía llenar. La vida nos da muchas sorpresas, dijo Paloma, sirviendo una segunda porción a Baltasar. Y a veces las conexiones que hacemos con las personas son lo que realmente importa. Isabel, que hasta ese momento había permanecido reservada, levantó su copa con un brillo en los ojos y, en voz baja pero firme, brindó, por los nuevos comienzos, y porque nunca es tarde para encontrar un hogar en el corazón de otros. Paloma y Baltasar se unieron al brindis, sabiendo que aquel momento representaba un paso hacia una amistad que ninguno de ellos había anticipado. Esa noche, mientras regresaban al apartamento, Isabel y Baltasar comprendieron que Paloma no solo les estaba dando un lugar donde vivir, sino también la posibilidad de reconstruir sus vidas con dignidad y rodeados de afecto. Isabel, al llegar, se detuvo frente a la puerta, observando el pequeño apartamento que ahora llamaban hogar. Con una leve sonrisa, tomó la mano de Baltasar y susurró: «Quizás, después de todo, sí merecíamos una segunda oportunidad». Baltasar la abrazó y juntos entraron, listos para descubrir lo que el futuro les tenía preparado. Los días pasaron,
y la relación entre Paloma, Baltasar e Isabel se fue consolidando. Para Paloma, cada visita al apartamento era una oportunidad de conexión. Para Isabel, era un ejercicio de confianza y aceptación de la ayuda de otra persona, algo que había rechazado por tanto tiempo. Y para Baltasar, era la oportunidad de vivir rodeado de un afecto que le devolvía parte de la paz que había perdido. Una tarde, Paloma llegó con una propuesta inesperada. «Quiero llevarlos a un lugar», dijo, mirándolos a ambos con una sonrisa misteriosa. «Un sitio que es especial para mí». Baltasar e Isabel intercambiaron miradas intrigadas, pero accedieron. Tomaron sus abrigos y se dirigieron en silencio hacia el coche de Paloma. Mientras avanzaban, Isabel observaba el paisaje con nostalgia, recordando los años en que, junto a Raúl, soñaba con viajar, conocer lugares y crear recuerdos que trascendieran el tiempo. Finalmente, Paloma estacionó frente a un edificio familiar. Era el orfanato donde había crecido. Aunque hacía años que no regresaba, mantenía contacto con los encargados y ayudaba a financiar parte de las actividades del lugar. Ese orfanato era una parte fundamental de su historia, y sentía que al compartirlo con Baltasar e Isabel, estaba revelando una parte muy íntima de sí misma. «Este es el lugar donde pasé mi infancia», explicó Paloma, guiándolos hacia el interior del edificio. «Aquí aprendí lo que significa construir una familia sin lazos de sangre, y aquí también descubrí que la vida es mucho más que lo que tenemos o perdemos». Baltasar, conmovido, miraba las paredes llenas de dibujos y fotos de los niños que vivían allí. Isabel, por su parte, permanecía en silencio, pero su mirada denotaba una mezcla de emociones complejas. Al ver a los niños correr y jugar, su mente viajaba a los recuerdos de Raúl cuando era pequeño, y el dolor por su ausencia se mezclaba con una profunda gratitud hacia Paloma, quien les había devuelto la posibilidad de formar parte de algo especial nuevamente. Una de las cuidadoras del orfanato, una mujer de edad avanzada que conocía bien a Paloma, se acercó y les ofreció té mientras los niños correteaban a su alrededor. Paloma los observaba con ternura, notando que Baltasar y especialmente Isabel parecían estar experimentando una catarsis silenciosa. «Gracias por traernos aquí, Paloma», dijo Isabel finalmente, en voz baja. «No creo que entiendas todo lo que esto significa para mí». Su voz tembló, y una lágrima rodó por su mejilla. Ver a estos niños, la esperanza en sus rostros, me hace darme cuenta de que aún tengo una razón para seguir adelante. Paloma le tomó la mano con delicadeza. «Isabel, Baltasar, ustedes son parte de mi vida ahora, de esta familia que he formado a lo largo del tiempo, y sé que Raúl estaría feliz de verlos rodeados de cariño y en paz». Baltasar, emocionado, asintió en silencio, mientras Isabel apretaba la mano de Paloma, como quien, después de mucho tiempo, finalmente encuentra la paz que buscaba. Sabían que este era el cierre de un ciclo, uno lleno de dolor, pero también de renacimiento. Al caer la tarde, el orfanato se llenó de una luz cálida, y, por un instante, todos sintieron que las heridas del pasado comenzaban a sanar. Para Paloma, Baltasar e Isabel, ese lugar había dejado de ser solo un edificio. Ahora era un símbolo de las nuevas vidas que estaban construyendo juntos, con fuerza y gratitud. En el camino de regreso, Isabel se volvió hacia Paloma y por primera vez le sonrió abiertamente. «Gracias, Paloma, por no habernos dejado solos». Paloma le devolvió la sonrisa, segura de que, con ellos a su lado, había encontrado una verdadera familia. La rutina en el apartamento de Baltasar e Isabel se convirtió en algo lleno de pequeños rituales compartidos con Paloma. Cenas improvisadas, tardes de conversaciones y visitas regulares al orfanato. Con cada día que pasaba, se sentían más parte de una familia, y las sombras del pasado, aunque no desaparecieron del todo, fueron reemplazadas por el calor de una nueva vida que los tres estaban construyendo juntos. Un año después, Paloma organizó una pequeña celebración en su casa para conmemorar el aniversario de aquel encuentro en la cafetería. Aunque Isabel no era muy dada a los festejos, aceptó con gusto la invitación, y Baltasar estaba visiblemente emocionado por la ocasión. La noche de la celebración, Paloma tenía una sorpresa para ellos. Tras una cena deliciosa y muchas risas, se levantó de la mesa y regresó con un sobre en la mano, que le entregó a Baltasar. «Este es un regalo para ustedes», dijo, con una sonrisa iluminada por la emoción. Baltasar, desconcertado, abrió el sobre y extrajo unos papeles. A medida que los leía,
Sus manos temblaron y una mezcla de sorpresa y gratitud llenó su rostro. «Paloma, ¿esto es en serio?», preguntó, apenas capaz de contener la emoción. Isabel, a su lado, le arrebató los papeles para leerlos por sí misma. Eran los documentos de propiedad del apartamento en el que habían estado viviendo. Paloma había decidido otorgárselo de manera oficial, queriendo que tuvieran la certeza de que aquel lugar era verdaderamente suyo. «Ese lugar ya es su hogar», dijo Paloma, emocionada. «Nunca más tendrán que preocuparse por no tener un techo sobre sus cabezas». Isabel, superada por la emoción, se levantó y abrazó a Paloma, dejando a un lado cualquier orgullo o resistencia. Baltasar se unió al abrazo, y los tres permanecieron así, compartiendo un momento lleno de lágrimas de gratitud y alegría. «Nunca imaginé que alguien pudiera hacer algo tan grande por nosotros», murmuró Baltasar, con la voz ahogada por la emoción. «Esta es su casa, siempre lo ha sido», respondió Paloma, sonriendo entre lágrimas. «Y ustedes siempre serán parte de mi familia». Esa noche, la celebración continuó hasta tarde, llena de risas, recuerdos y promesas para el futuro. El dolor del pasado quedó atrás y, en su lugar, nació una relación basada en el cariño y en la gratitud, una relación que el tiempo solo fortalecería. Años después, Paloma, Baltasar e Isabel siguieron visitando el orfanato juntos, convirtiendo aquella tradición en un símbolo de su fortaleza y del poder transformador de la empatía. El recuerdo de Raúl perduró en cada rincón de sus vidas, pero ya no como una herida abierta, sino como una fuente de amor y de esperanza que los impulsaba a seguir adelante. Así, unidos por el destino y por el cariño que supieron construir, Paloma, Baltasar e Isabel encontraron en su historia un nuevo comienzo, demostrando que, en medio del dolor, siempre hay espacio para la generosidad y el renacimiento. Gracias por ver esta emotiva historia de reencuentros y superación. Esperamos que la jornada de Baltasar, Isabel y Paloma haya tocado tu corazón y que esta historia te haya traído un poco de esperanza e inspiración. Si te gustó este contenido y quieres seguir disfrutando de más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ningún capítulo y podrás seguir compartiendo estos momentos con nosotros. Dale like, comenta y comparte para que más personas puedan vivir estas historias. Hasta la próxima.